Bienvenidos a la tercera parte de cómo nos conocimos y, por cierto, cómo nos hicimos esposa y esposo. Si ustedes no han visto la parte 2 y la parte 1, les dejamos aquí el enlace arriba para que lo puedan ver, o si no, en la descripción de este video. Y bueno, recapitulando en donde nos quedamos desde el último video, Dave vino a México a visitarme después de 5 años sin vernos y nos la pasamos muy bien. Notamos que la chispa se volvió a activar, no se había extinguido, pero la mala noticia fue que él tuvo que volver a Inglaterra porque solo vino de vacaciones 15 días. Entonces yo volví a Inglaterra, pero esta vez yo sabía que había una mujer en México, que había algo entre nosotros que no podía dejar, que yo veía muchísima potencial en esa relación. Pero estando en otros lados del mundo, sabía que no iba a ser fácil, que yo iba a tener que tomar algunas medidas muy extremas para hacer que funcionara. Estaba nuevamente en Inglaterra, estaba estudiando una maestría en la enseñanza de inglés. Siempre sabía que no me iba a quedar en el Reino Unido, entonces estaba buscando otra parte del mundo para enseñar el inglés. Llegando a Querétaro me encantó la ciudad, entonces se me hizo muy buen lugar para buscar un trabajo durante un plazo indeterminado para ver si no estaba equivocado en mi presentimiento hacia esa relación. Yo estoy pensando que probablemente hasta aquí había terminado, que habíamos tenido muy buen momento esta Navidad y que simplemente los dos lo habíamos disfrutado. No pensé en mucho más allá porque simplemente era una idea casi imposible para mí, porque no sé si se acuerdan que les había dicho que yo tenía un negocio, empezando un negocio que, por cierto, no me daba muchísima utilidad. Yo vi mi oportunidad. Tuve mis vacaciones de primavera en la universidad y pensé, tengo que aprovechar de esas vacaciones para verla a Karen nuevamente. Pero por su situación con el negocio, yo sabía que se le iba a hacer muy difícil comprar unos boletos. Encontré unos vuelos muy baratos a Inglaterra, pero sabía que por su negocio no tenía tanta liquidez Karen, y sabía que al perder esta oportunidad podría ser perder la relación completa, porque ya estando 4 meses aparte iba a ser muy difícil. Entonces yo le dije, ¿qué tal si te presto el dinero, compro los boletos y tú me devuelves el dinero cuando lo tengas? Yo también entendía que si no nos volvíamos a ver, definitivamente ya no nos íbamos a volver a ver, porque ustedes saben cómo es el tiempo y también es fácil olvidar. Entonces cuando Dave me dijo eso, que me prestaba el dinero, yo lo veía un poco complicado, pero al mismo tiempo lo quería hacer porque yo quería ver qué pasaba. Pasa el tiempo, estamos en contacto todo el tiempo porque obviamente sabíamos que nos íbamos a volver a ver. Como acercamos al día indicado, yo me estaba dando cuenta de la locura que estábamos realizando, y el día anterior yo estaba esperando a que ella me dijera que hubiera subido al vuelo para venir a Inglaterra, y recibo una llamada. Yo tenía que tomar un autobús desde aquí de Querétaro a Ciudad de México porque había un vuelo que tomar hacia Cancún. Desde Cancún iba a salir otro vuelo hacia Londres. El problema aquí fue que el autobús se demoró muchísimo desde Querétaro a Ciudad de México. Tal vez yo tampoco tomé el tiempo suficiente para llegar a Ciudad de México, y en ese momento lo que sucedió fue que perdí mi vuelo. Estaba yo súper nervioso por el reencuentro que se iba a realizar muy pronto, y me llega una llamada de Karen diciendo: acabo de perder mi vuelo. Afortunadamente pude encontrar otro vuelo para llegar a Cancún con el tiempo suficiente para realizar la transferencia para llegar a Inglaterra. Entonces sí, llegó el momento en que nos vimos nuevamente después de otra separación de varios meses en Londres. Yo bajé del avión y estaba muy confundida y muy nerviosa al mismo tiempo. Ahí estaba Dave esperándome y lo primero que pensé fue, es muy güero, lo había visto más moreno en México. Y bueno, estuvimos en Londres, me presentó a algunos de sus amigos, tuvimos un tiempo espectacular. Después fuimos unos días a Francia, era muy romántico todo, era
hermosísimo. Y después volvimos a Inglaterra, me presentó a su mamá, a su abuela, a su papá. Y fue ahí cuando me di cuenta que Dave tenía algo íntimo que no se lo había enseñado a nadie más. El hecho de estar en su ciudad natal creo que fue mi parte favorita de todo. Fue simplemente hermoso. Y un día estuvimos ahí en mi pueblo en Inglaterra y Karen me dice lo siguiente. No estoy buscando una relación todavía. Hace algunos meses salí de una y no quiero todavía eso. ¿Qué debería pensar yo en esa situación? Me estaba visitando en mi pueblo, estábamos juntos, estaba conociendo a toda mi familia y me dice eso. Pero bueno, ya estaba en esa situación. Solo me faltaba un poco para conquistarla bien. Yo creo que ir a visitarlo a su país, a su ciudad natal, fue un punto importantísimo en nuestra relación porque realmente lo conocí como es, lo auténtico que es. Siempre nos habíamos conocido, digamos, de vacaciones en otros países que realmente no sabíamos si éramos nosotros o no. Mientras estaba esperando a que Karen viniera a Inglaterra, ya estaba buscando trabajos en México porque después de mi segundo semestre ya se habrían terminado mis clases en la universidad. Me faltaba bastante para escribir mi tesis, pero no tenía que estar exactamente en el país. Entonces, como me gustó muchísimo esta hermosa ciudad, estaba mandando correos a escuelas de idiomas para encontrar un trabajo y alguien me lo había ofrecido. Entonces quedamos en que yo iba a volver a Querétaro con Karen en el mismo vuelo. Llegando de Inglaterra volví al negocio que tenía y pude notar, ni siquiera me daba para comer, de hecho. Yo llegué, tenía ya este trabajo establecido, pero no era lo que esperaba. Era muy poco trabajo, muchísimo tiempo viajando y muy poco dinero realmente. Entonces los dos ya finalmente nos encontramos en la misma ciudad con la oportunidad por fin de ver si iba a funcionar esa relación. Pero para los dos las cosas no iban muy bien en ese momento. Al estar en esa situación nos permitió conocernos mucho más, ya que pasábamos los fines de semana juntos. No hacíamos mucho realmente, solo veíamos series, películas, platicábamos porque no teníamos dinero. Hubo un punto en el que yo encontré un trabajo, fue un muy buen trabajo, es mi actual trabajo. Él también mejoró, encontró un mejor trabajo y seguíamos pasando los fines de semana juntos todo el tiempo. No sabíamos que ya éramos novios sin darnos cuenta. De hecho, ya éramos novios, actuábamos como novios y fue muy padre. Ya, no lo lloraba. Ay, ya estoy llorando como tonta. Perdón, soy una ridícula. Pues en uno de esos fines de semana que no estábamos haciendo prácticamente nada, Dave me enseñó una hoja de Excel y me dijo: oye Karen, de acuerdo a lo que tú ganas y a lo que yo gano, tengo un plan. ¿Qué tal si armamos nuestro plan de vida juntos y lo hacemos funcionar? En ese punto yo ya sabía a lo que se estaba refiriendo y yo vi su plan porque él es así, es muy calculador, muy analítico y fue fenomenal, fue maravilloso. Le dije que sí quería hacer ese plan y me dijo: no es la forma romántica de decir que nos vamos a casar, pero pues obviamente si tú quieres, pues nos casamos. Y yo, pues sí, obvio, es una decisión de los dos y acepto eso. Y bueno, en ese momento decidimos que nos íbamos a casar y de hecho lo hicimos. Fue una boda muy sencilla, muy íntima, con algunos familiares y amigos. De hecho vino su mamá. Me acuerdo que cuando le dijimos a su mamá por el teléfono, fue algo muy sencillo, muy básico. Solo le dijimos: nos vamos a casar. Y su mamá estaba llorando y pasamos muy buen momento en el día de la boda. Ya llevamos un año juntos y creo que ha sido la mejor elección que he tenido. Ya, déjalo. Pues no sé si ustedes hayan organizado una boda incluyendo a familiares extranjeros, pero no se me antojaba nada eso. Mi mamá tenía que venir.
se iba a desilusionar mucho si no estuviera en nuestra boda. Y afortunadamente algún día me dijo que estaba pensando en venir a visitarnos. Entonces planeamos para ese día la boda. Entonces, de mi lado, solo hubo una persona y en total solo invitamos a 13 personas. Como ya ha explicado Karen, en esos momentos no teníamos mucho y se nos hizo muy impráctico empezar una relación de muchísimos años con un gasto enorme y mucha deuda. Pero la pasamos súper bien, Karen se veía hermosísima y realmente no podría imaginar un día mejor. Además, cabe mencionar que solo invitando a 14 personas nos alcanzó para un viaje a Cuba después. Y bueno, aquí estamos, ya llevamos un año de casados, parece que vamos a cumplir mínimo uno más. Y nuestra forma de empezar la relación no fue nada normal, yo diría. Nada como cualquier otra relación, sin embargo. Ahora sí, somos una pareja bastante normal y aburrida. Y yo diría que muy estable. No me arrepiento, de hecho, de que haya sido de esta forma. Pues no sería buen momento para decirme. Básicamente todo fue muy rápido, no hubo un noviazgo largo, ni siquiera hubo la palabra novios, creo. Pero estuvo muy bueno, mejor. Pues salió bien. Muy bien, yo diría. Estando ustedes ya actualizados, van a ver próximamente que el hecho de que ya estamos casados va a servir mucho, va a ser muy útil y práctico para la próxima etapa de nuestra historia. Y queremos compartirlo con ustedes, ¿no? Tenemos unas noticias muy grandes que vamos a revelar muy pronto. Yo creo que van a ser muy interesantes también para el canal. Así que los invitamos a que nos sigan viendo. Si les gustó, acuérdense de darle like, y para que les avisen que salió un nuevo video, no se olviden de activar la campanita de notificaciones que está aquí abajito. Y si ya han visto 3 videos así, pues yo creo que nos pueden aguantar mucho más. Y pues bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado mucho. Adiós. Adiós.